Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Zafras y Mercado y en esta oportunidad cuento con la presencia de David Miazo, que es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA. Hola David, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar conversando contigo. Bueno, muchísimas gracias por su participación aquí. Y la primera pregunta que le quiero hacer es en relación al dólar soja, que estrenó ahora en septiembre con algunas modificaciones y me gustaría saber qué perspectivas tienen desde la Fundación con este nuevo régimen, de qué manera va a impactar en los productores y si son positivas estas modificaciones. Bien, este régimen se espera que sea más efectivo que el intento anterior que estuvo vigente durante agosto, principalmente porque es mucho más simple y claro. Directamente los productores ven reflejado en el precio pizarra de la soja el mayor precio, multiplicando el precio disponible en dólares por el tipo de cambio a 200. Entonces, esto claramente, de manera muy clara y muy directa, genera un mayor ingreso medido en pesos por las toneladas de soja que vende el productor. Por ese motivo se espera que sea efectivo ya en los 2 primeros días de vigencia. Ya tenemos datos de que una gran cantidad de toneladas han ingresado en este régimen. El primer día, por ejemplo, se habla de cerca de 800.000 toneladas que ingresaron entre contratos nuevos y contratos que todavía tenían que fijar precio. Así que tomando estos primeros días de funcionamiento y entendiendo que es una medida bastante clara, se espera que funcione durante estos 25 días muy bien, que un porcentaje importante de productores decida vender soja. No sabemos si se van a alcanzar el objetivo de 5.000 millones de dólares planteado por el gobierno, porque es bastante ambicioso, pero no debería estar muy lejos de eso. Así que bueno, para el productor le genera una mejora de precio al medirlo en pesos, porque mejora el tipo de cambio. Eso desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, genera algún cuello de botella en términos de que se genera una gran cantidad de oferta en un plazo muy corto de tiempo. Entonces, eso hace bajar los precios medidos en dólares. Esto es algo que los productores han estado quejando estos días, porque al haber un flujo tan grande de oferta, bajaron los precios. Entonces, eso es algún aspecto relativamente negativo. Y después el impacto que tiene en otras producciones, sobre todo en las producciones animales, porque le incrementa las producciones animales como pollo, cerdo, feedlot, tambo, consumen harina de soja y ven impactado directamente la suba del tipo de cambio especial por este mes en sus costos de manera directa, y después de manera indirecta hay que ver qué pasa, pero también probablemente haya algunos efectos sobre el maíz, debido a que si un productor tiene soja y tiene maíz, muy probablemente se incline a vender la soja y no vender el maíz. Eso puede generar un achicamiento de la oferta y un mayor nivel de precios en maíz, también en trigo. Hay que ver, ya la semana que viene seguramente tendremos algunas novedades en este sentido, si realmente generó ese efecto o no. Y desde el punto de vista del gobierno, la situación inicial bajo la que el gobierno decide tomar esta medida es una situación de reservas netas del Banco Central muy bajas, cerca de los 1.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno hace esto para tratar de generar, de reforzar esas reservas netas. Desde el punto de vista macroeconómico, es una medida algo inconsistente, porque el Banco Central básicamente pierde 60 pesos por cada dólar que entra en este régimen, porque lo compra a 200 y después se lo vende a los importadores a 140, así que es una medida desde lo monetario y macroeconómico inconsistente, que solo se entiende como una medida lógica si es la antesala de una devaluación en octubre, que el gobierno con esto, más algo que consiga el ministro en la gira por Estados Unidos, generen un colchón de reservas que le permita en octubre hacer una devaluación un poco más controlada y con cierto respaldo en el Banco Central. Esa sería la única situación lógica que uno vería desde el punto de vista de la política macroeconómica. Ujú. Y
se está hablando también que este nuevo régimen estaría respaldado por mayor emisión monetaria o que, por ejemplo, lo que se acumule en este régimen de 30 días, hasta el 30 de septiembre, podría servir para un bono para trabajadores informales. ¿Ustedes ven posible eso como algo, un factor negativo de este régimen? Bueno, el régimen, por un lado, le genera, si quiere, una pérdida al Banco Central y genera emisión, porque el Banco Central emite pesos para comprar esos dólares y además pierde estos 60 pesos por dólar. Entonces genera emisión desde el Banco Central. Vos calculás que si se alcanzan los 5.000 millones de dólares, el Banco Central tiene que pagar por esos 5.000 millones de dólares a 200 pesos por dólar, 1 billón de pesos, ¿no? Seguramente parte de ese billón de pesos no es emisión porque se termina vendiendo a los importadores. Supongamos que 2.500 millones se los termina vendiendo a los importadores a 140 pesos. No tengo la cuenta bien en la mente, pero probablemente estaremos hablando de 350.000 millones de pesos. Entonces, esta medida necesitaría que el Banco Central emita en total 650.000 millones de pesos. Eso es mayor emisión que justamente uno se pregunta, ¿cómo puede llegar a ser una solución al problema cambiario generar más exceso de pesos si el problema original fue el exceso de pesos, ¿no? Pero bueno, esta es la situación desde la perspectiva del Banco Central. Desde la perspectiva del Gobierno Nacional, del Tesoro, en realidad genera mayor recaudación vía derechos de exportación. De 5.000 millones de dólares, el Tesoro captaría de manera directa algo más de 1.500 millones de dólares, porque de esos 5.000 millones, un 33% se los queda directamente el Tesoro vía derechos de exportación. Así que ahí es donde el Tesoro sí tendría un mayor nivel de recaudación, que, bueno, el ministro Massa cuando anunció esto dijo que parte podría ir a las economías regionales, parte a un bono. Este bono que se está hablando para las personas debajo de la línea de indigencia tendría un costo fiscal de unos 475.000 millones de dólares versus estos derechos de exportación que en total no deberían acumular más de cerca de 200.000 millones de dólares. Así que si fuera ese el fin, este ingreso extra, digamos, o esta recaudación de derechos de exportación de este mes, alcanzaría para menos de la mitad del bono a las personas por debajo de la línea de indigencia que creo que se estaba comentando el día de hoy. Ujú, sí. David, destacaste esta nueva normativa. Dijiste que los 2 primeros días se vendieron aproximadamente más de 800.000 toneladas de soja. Y bueno, tal vez es un poco ambicioso el plan del gobierno de llegar a los 5.000 millones de dólares, pero me gustaría consultarte qué se puede esperar en octubre o para fin de año cuando empiece a bajar las ventas de granos de los productores. ¿Qué medidas podrían estar en la cartera del gobierno? ¿Seguirá extendiéndose esta medida, este régimen? Bueno, la gran pregunta es qué va a pasar en octubre y de octubre en adelante, porque si este régimen deja de existir y no hay devaluación, ¿quién de los que estuvieron vendiendo a 200 van a vender a 140? Nadie. Y después, extender este régimen es muy difícil porque el Banco Central no puede de manera permanente pagar los dólares más caros de lo que después los vende. De hecho, normalmente un desdoblamiento cambiario funciona al revés. Le paga, si se desdobla importaciones y exportaciones, le paga menos a los exportadores y le cobra más a los importadores. Así normalmente funciona un desdoblamiento cambiario. Así que extender el régimen es muy difícil por lo monetario, por lo que le comentábamos recién, que necesita generar emisión monetaria para cubrir la diferencia. Entonces, uno duda que esto se pueda extender en el tiempo. Por eso, el escenario que uno ve más probable es el de una devaluación en octubre, que lleve el dólar, al cual por lo menos se seguían las exportaciones, a cerca de 200 pesos y eso genere una continuidad respecto a esto. De lo contrario, es muy improbable que provengan una cantidad suficiente de dólares del campo cuando se vio que se podían vender a 200, es muy improbable que alguien los venda después a 140.
Entonces, yo lo que veo más probable es una devaluación a partir de octubre, que si se da, vamos a volver a un ritmo de comercialización de soja normal, como veníamos teniendo hasta el mes de mayo. Recién en junio, cuando empezó todo el ruido, es cuando se empezó a trazar. Pero bueno, siempre el segundo semestre, más allá de un atraso en el ritmo de comercialización, es el momento de menor ingreso de dólares por una simple estacionalidad. El momento de mayor ingresos está en mayo, junio, julio, y de ahí empieza a bajar hasta que entra la cosecha nueva en abril del año que viene, o hasta que entre el trigo en enero. Bien, David, te corro ahora del tema dólar agro y me gustaría ahora consultarte sobre los informes que publica FADA todos los meses, puntualmente sobre el de cadenas agroindustriales. Ustedes destacaron el primer semestre para las economías regionales, pero me gustaría saber muy bien cómo impactan en las provincias, si hay buenos ingresos de divisas. Las provincias estuvieron exigiendo en el primer semestre del año mejoras en alivios fiscales, por ejemplo. Tuvimos crisis de gasoil. ¿Qué panorama ustedes tuvieron en la primera mitad del año? Bueno, en el monitor de exportaciones agroindustriales, que es uno de nuestros informes, relevamos que durante el primer semestre las cadenas agropecuarias y agroindustriales, tomando todas, generaron exportaciones por 31 mil millones de dólares. Eso fue un récord histórico absoluto, de los cuales el 43% es el complejo soja, por eso también se entiende el dólar soja en particular, y las exportaciones agroindustriales terminan representando el 70% de las exportaciones del total del país. Y acá también se despierta, para seguirlo relacionando con el tema de dólar soja, el pedido de muchas economías regionales de un tratamiento similar, porque en general las economías regionales se llaman a producciones que están localizadas en cierta parte del país, en cierta región, como puede ser lo vitivinícola en Cuyo, el arroz en Entre Ríos y Corrientes, los limones en Tucumán, y podríamos seguir dando muchísimas otros ejemplos, pero son producciones que se dan en una región en particular del país. Y tienen dos características centrales que son comunes a todas, o a la mayoría. Una de ellas es la distancia a los centros de consumo y a los puertos. Si pensamos en cualquiera de las que acabo de mencionar, están lejos de Buenos Aires y de los puertos de Rosario, Buenos Aires o los del sur. Entonces, eso genera que tengan alto costo de flete, por ejemplo, lo cual daña la competitividad. Hace que también otra característica común es la mano de obra. La mayor parte de ellas son mano de obra intensivas, entonces tienen un alto costo de la mano de obra, lo cual también, dependiendo del momento, también le genera una complicación en el nivel de competitividad. Algunas de ellas están más orientadas a la exportación, pero otras también están muy orientadas al mercado interno, lo cual en momentos de crisis económicas, como la que tenemos, con pérdida del poder adquisitivo, le generan complicaciones porque tienen sus precios relativamente deprimidos, porque los consumidores tenemos los bolsillos más chicos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación un poco de las economías regionales. Algunas, las que están un poquito más orientadas a la exportación, vienen funcionando mejor, otras vienen funcionando un poco peor, pero bueno, cuando se dan este tipo de discusiones también cambiarias, son las primeras que empiezan a decir, bueno, ¿cómo no va a haber un dólar Malbec? Que de hecho se habló hace estos días, para mejorar la competitividad de estos sectores. Ujú. ¿Y qué pasa con el sector de la carne, por ejemplo? Estuvieron reclamando que se eliminen los cupos en estos últimos meses, está cayendo el consumo también. ¿A qué se debe este último factor? Bien, bueno, en el caso de la carne, el consumo viene cayendo, actualmente se ubica cerca de los 47 kilos per cápita anuales de carne bovina. El principal factor por el cual cae es la caída del poder adquisitivo. Nosotros tenemos un gráfico que es muy evidente. Uno toma contra diciembre de 2017, por tomar un periodo, cómo ha evolucionado el salario real y cómo ha evolucionado el consumo de carne, y hasta junio, que es hasta cuando tenemos datos de salario real, el salario había caído 21% y el consumo de carne 22%. Y uno ve en la gráfica y la copia de manera directa. Es decir,
La caída del poder adquisitivo que tenemos los consumidores genera una caída proporcional en el consumo de carne bovina, que se empieza a reemplazar por carnes más económicas, como la carne de cerdo o la carne de pollo, que naturalmente son más económicas porque se necesita mucho menos tiempo y menos alimentos para poder producirlas. Entonces, eso es lo que sucede, una caída en el consumo. En situaciones normales, la exportación absorbe todo lo que no absorbe el consumo interno. ¿Qué pasó? En mayo del año pasado se impusieron restricciones a las exportaciones de carne que limitaron esa absorción que tenía la exportación, que después se fueron flexibilizando, se flexibilizaron en julio, en agosto, en septiembre del año pasado. Estos últimos meses también se ha flexibilizado. ¿Por qué? Porque el mercado interno justamente no tiene un problema de que se exporta mucha carne, sino de que los consumidores tenemos bajos ingresos. Entonces, básicamente los frigoríficos les llevaron información al gobierno para mostrarle que no podían vender lo que estaban produciendo, y de hecho algunos cortes o algunas categorías de faena se estaban acumulando en las cámaras. Entonces, por ese motivo el gobierno habilitó alguna flexibilización de este cupo de exportaciones, que lo lógico sería que no haya ninguna restricción a las exportaciones, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, que son vecinos y además grandes productores de carne, no tienen ningún tipo de restricción a las exportaciones de carne. Así que, y la mayor parte de ellos, excepto Uruguay, tienen menor nivel de consumo que Argentina. De hecho, Argentina está en los mayores niveles de consumo a nivel mundial, incluso por esta caída que hemos tenido recientemente. Muy bien, David. Y para culminar, me gustaría consultarte sobre bueno, la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, las expectativas que se están generando. Hablabas recién de una posible devaluación a partir de octubre, cuando él vuelva del viaje en Estados Unidos. Y me gustaría enfocarme más que nada en los proyectos de ley, por ejemplo, el de agroindustrial, posibles medidas como flexibilizaciones de cepos de exportación. ¿Qué ustedes creen que puede llegar a ser necesario o visto necesario para el campo para impulsar su producción? Bueno, respecto al ministro Massa, la economía tiene hoy, desde lo macroeconómico, tres grandes desequilibrios: el desequilibrio fiscal, el desequilibrio monetario y el desequilibrio cambiario. El ministro Massa ha tomado algunas medidas en el sentido correcto en lo fiscal, aunque todavía son insuficientes, pero van en el sentido correcto. Ha tomado algunas medidas en el sentido monetario, subiendo tasas, requiriendo menos emisión desde el Tesoro para financiar el déficit, lo cual también son pasos en el sentido correcto. Y falta justamente el tema cambiario, de lo cual esto dólar soja podría ser leído como un primer escalón si después se está preparando una devaluación que trate de reducir ese gran desequilibrio cambiario que Argentina tiene en este momento. Podrían ser todos pasos en el sentido correcto, no forman parte de un plan de estabilización, por el simple hecho de que los planes de estabilización en general pueden ser implementados por gobiernos que están recién llegando al poder, que tienen más apoyo, que tienen más credibilidad. Es muy difícil que en las etapas finales de un gobierno se pueda implementar un plan de estabilización, pero sí se puede tratar de dejar de profundizar los desequilibrios para tratar de que la situación no se siga descontrolando en términos de brecha cambiaria, inflación, pérdida de poder adquisitivo, etc. Así que, en ese sentido, varios pasos en el sentido correcto, aunque no son suficientes para pensar una macroeconomía estabilizada, con inflación decreciente, con soluciones de los grandes problemas. Eso por un lado. Por el otro lado, la ley de agroindustrial es una ley que ayuda al campo, tiene muchas medidas para la agroindustria, para los porcinos, para los pollos, para la ganadería bovina, para las economías regionales, que por sí sola no va a cambiar nada si no es acompañada por una macroeconomía ordenada, pero que ayuda, además tiene una perspectiva de mediano o largo plazo, así que eso nos permite salir del momento de que si brecha o no brecha, etcétera. Así que sería muy importante que salga. Mientras el ministro Massa era presidente de diputados, prometió varias veces que estaba pronto a salir, pero después la realidad argentina termina imponiéndose un poco.
Pero bueno, es algo positivo que esperemos que pueda ser tratado pronto para ayudar a impulsar. ¿Qué puede impulsar al agro? Bueno, hay algunas cuestiones macroeconómicas, en primera instancia, como es la cuestión cambiaria. Ninguna actividad exportadora puede funcionar bien con un tipo de cambio atrasado como el que tenemos. La inflación se ha comido el tipo de cambio. Hoy estamos en niveles muy similares a los que eran principios de 2018, antes de las grandes devaluaciones de 2018 y 2019. Eso marca que claramente tenemos menor nivel de competitividad cambiaria. Ninguna actividad exportadora puede funcionar en ese esquema. Vos calculás que en el caso de la soja se exporta el 74% de la producción. En el caso del maíz y trigo, 2/3 de la producción se exportan. En el caso de leche, carne, vino, cerca del 30% de la producción se exporta. Es decir, la exportación es muy importante en todas estas cadenas. Después hay cadenas como el maní, los limones, que más del 90% se exporta. Pero básicamente lo que iba. Tipo de cambio real es importante para todas estas actividades exportadoras. La apertura de los mercados, las restricciones para carne, las restricciones para maíz, restricciones para trigo, no deberían existir, al contrario, uno debería tratar de exportar lo máximo que sea posible, no tratar de restringirlo. De hecho, es muy probable que tengamos bastante ruido con trigo nuevamente en el verano, que se quiera forzar esos cupos a la exportación, porque va a haber menos trigo por la sequía. Y después, derecho de exportación, que es una lucha permanente del sector, que claramente ningún país agroexportador del mundo tiene, y claramente limita la producción que podría potenciarse mucho más. Esas son algunas cuestiones más macro que en realidad dependen de la política monetaria, de la política fiscal, y después hay cuestiones propias de la cadena, como puede ser incentivar la producción de carnes, incentivar el uso de riego, de fertilizantes para incrementar la producción de granos, y después muchas cosas seguramente las economías regionales de las cuales no soy experto. Muy bien. Muchísimas gracias, David, por participar de Panorama Zafras. Y bueno, esperamos contar con usted en próximas emisiones. Un gusto conversar con ustedes cuando quieran. Dale, hasta luego. Adiós.